Quiero saludar en esta parte del programa a Miguel Velarde, él es economista, director de la consultora política Alfa Políticos. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por la invitación y un placer estar hoy día con ustedes. A ver, uno... Yo escuchaba que 8 toneladas de oro salen del Banco Central y que se la llevan en automóvil. Y uno dice, caray, parece una comiquita, pero es una triste realidad. ¿Cómo así que pueden sacar todas estas toneladas y llevárselas en vehículo? Bueno, solamente en un régimen como el que vive hoy Venezuela, donde el país ha venido siendo saqueado desde hace muchos años. Y además con una diferencia hace algunos años, y es que en algún momento vivíamos una bonanza económica gracias a los precios del petróleo, pero ahora vivimos en la absoluta miseria. Y a pesar de esto, y a pesar de que no hay alimentos, no hay medicina, la economía está en un total colapso, todavía existe quienes usurpan hoy el poder, insisten en saquear lo poco que queda. La señora que ustedes entrevistaban lo decía muy bien, o sea, ellos incluso deben estar calculando que lo que se viene no es bueno para ellos, y por eso buscan raspar la olla, que es un término muy venezolano para decir sacar lo poco que queda. Aquí es importante mencionar el tema de las 8 toneladas, como decía el diputado Alvarado, por lo menos 8 toneladas, y vale la pena resaltar que en 2018, por los números que se tiene, las reservas de oro de Venezuela han sido las más bajas en las últimas décadas, con 140 toneladas. Si en 3 días se han sacado 8 toneladas de oro, no nos queremos imaginar lo que puede estar pasando mientras hablamos en Venezuela, en un país donde se pueden llevar prácticamente la mitad de todo lo que queda de oro para el país. Ahora, Miguel, ¿de quién es la responsabilidad? Es decir, tendría que haber, bueno, tú lo has dicho, en 2018 fueron las reservas más bajas, pero no tendría que haber un inventario. ¿Eso tiene que ser público, no público? ¿Quién es el responsable? No, por supuesto, y Dania, lo que pasa es que de nuevo vivimos en una distorsión absoluta, en un país donde no hay instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay transparencia de ningún tipo y tampoco hay la independencia y la autonomía de algunas instituciones y algunos órganos públicos que permiten que en una democracia, en un país normal, existan controles y contrapesos. En el caso del oro, se saca de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Un banco central en un país normal tiene que tener independencia y en ningún caso, primero, debe permitir que se saqueen y se roben lo que queda ahí. Y en segundo lugar, ni siquiera un banco central puede decirle sí a todo lo que el Ejecutivo le mande, por ejemplo. En el caso venezolano eso no es así, porque lamentablemente no existe una independencia de los poderes. Todo ha sido sometido y sumiso a las órdenes de una persona desde Chávez y ahora con Maduro, y es por eso que ellos pueden hacer lo que hacen. Preocupa todavía más que ni siquiera es que se están sacando, se puede sospechar, digo, que ni siquiera es que se están sacando estas toneladas de oro para buscar la manera de financiar el alimento y los medicamentos que hacen falta, sino que podemos llegar a pensar que gran parte de estas toneladas que se están sacando del Banco Central es para sus propias cuentas, para las cuentas ricas y para enriquecerse más de algunos pocos individuos que todos sabemos que en las últimas 2 décadas de chavismo se han hecho supermillonarios y han dejado un país en la ruina. Es decir, que fácil y terriblemente pudiéramos pensar que las reservas en oro pueden desaparecer completamente. Sí, si esta situación continúa y no se para a tiempo, eso es muy probable. Porque además, ¿qué nos lleva a pensar, qué indicios tenemos a que esto no está yendo ni siquiera a financiar algunas compras de Estado en Venezuela? Y es que existen sanciones de los Estados Unidos y ha habido advertencia de parte de los Estados Unidos a que no se hagan transacciones con Venezuela y no se hagan transacciones de oro con Venezuela. Eso ha llevado a algunas empresas grandes que habían hecho unas últimas compras a principios de enero a decir que no iban a hacer más de esas. Entonces, si sabemos que las grandes compañías del mundo y los países más importantes del mundo han decidido por ahora dejar de comprar oro de Venezuela, la siguiente pregunta es, entonces, ¿a quién y con qué destino se está llevando el oro y estas toneladas que se denuncia que se están sacando entre gallos y medianoche? Y si se está sacando y si se lo está vendiendo en algún lugar desconocido del mundo con la más absoluta falta de transparencia, la segunda pregunta es, ¿dónde está yendo ese dinero? Fíjate, ahora que haces esa pregunta, ¿no? Hace 48 horas más o menos ha circulado la información, Miguel, de un avión de PDVSA que habría falseado su plan de vuelo.
y habría terminado, entiendo, en Suiza. Se manejan dos versiones. Por un lado, se cree que el avión, propiedad de la estatal petrolera de PDVSA, habría sido utilizado en acciones que atentan contra el Tesoro Nacional, trasladando oro o algún otro activo de Venezuela. Otras fuentes aseguran que trasladaba al excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres. Pero me quiero quedar con la primera versión porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, son versiones, no está confirmado. Pero pudiera ser si vemos que estas 8 toneladas también han salido del Banco Central, estas toneladas de oro. Bueno, no sorprendería que una cosa esté conectada con la otra, pero tampoco sorprendería que incluso esto se esté haciendo de formas que todavía ni siquiera nosotros sabemos. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que la mayor parte de toda la tragedia que estamos viviendo nos la vamos a enterar cuando esta tragedia se acabe, porque si algo pasa ahora es que falta información y no hay manera de saber muchas cosas. No nos olvidemos además que además del absoluto control que tienen sobre instituciones, sobre el monopolio de la fuerza, etcétera, también tienen el control absoluto sobre puertos, aeropuertos y demás. Entonces, este oro, por ejemplo, físico, que no se puede transferir en una conexión online, se tiene que sacar por alguna parte, y si no es por algún aeropuerto, se sacará por algún puerto, por alguna frontera de manera ilegal. Pero ellos, si han demostrado que son buenos para algo, es para lo malo, ¿no? Y en este tipo de cosas son muy ingeniosos, muy imaginativos y buscan y generalmente encuentran la manera de eludir la ley, de hacer las cosas ilícitas que les benefician, te repito, antes que al país, antes que a su proyecto político, benefician sus propios bolsillos y seguramente lo de las 8 toneladas de oro también va en esa línea. Miguel, no quiero despedirte sin preguntarte tu opinión en relación a lo que ha venido ocurriendo con los militares venezolanos traspasando la frontera para ir a Colombia. Estos militares que se acogen a la Constitución y reconocen al presidente interino, Juan Guaidó. Sí, creo que es el quiebre del que hablábamos desde hace un tiempo y lo estamos hoy viendo en estos casi 600 militares, según las últimas cifras, que han cruzado en los últimos 5 días la frontera hacia Colombia. Yo creo, Idania, que más importante incluso que el gran número de militares que está cruzando la frontera y está abandonando Venezuela, escapando, no del país, sino de sus superiores en muchos casos, más importante que eso es el discurso con el que están llegando. O sea, para mí ha sido absolutamente sorprendente lo que denuncian ni bien cruzan la frontera. Entre otras cosas, que el régimen los obliga a reprimir y a disparar contra su pueblo, que el régimen ha vestido a presos de uniformes oficiales para que hagan lo mismo contra el pueblo, que ellos están intimidados, espiados, perseguidos, sus familias. O sea, lo que se está viviendo en el mundo militar y en la familia militar no es muy diferente a lo que está viviendo cada ciudadano venezolano, incluido el padecimiento de hambre, de falta de medicinas, etcétera, por lo cual tampoco sorprende que se esté dando este tipo de escape de muchos de ellos por la frontera, pero de nuevo, como pasa con los casi 4 millones de venezolanos que han escapado de su país, emigrando a otros países, es solamente un porcentaje menor porque la gran mayoría que padece los mismos males lamentablemente todavía está en Venezuela, pero la buena noticia es que estamos seguros que ellos también se van a sumar en su momento a reconocer al presidente Guaidó y a buscar finalmente alcanzar ese cambio político del que depende la solución de todos los problemas en el país. En cuanto a las declaraciones que han venido dando estos militares, lo que hacen es dejar sobre la mesa lo que muchos conocemos, ¿no? Y hemos denunciado, que es la infiltración o la sustitución de funcionarios militares por miembros de los colectivos. Sí, exactamente. Grupos totalmente irregulares, amparados por grupos de poder hoy que todavía usurpan el poder en Venezuela, armados por ellos, sin ningún tipo de escrúpulos, pero con muchos recursos, no solamente económicos, sino también, como te decía, de armas, y que no tienen mucho que perder. Lo único que les interesa es seguir reprimiendo al pueblo y siendo el mayor obstáculo para lograr la libertad. Eso es absolutamente alarmante, como tú muy bien dices, lo sabíamos desde hace tiempo. Creo que si de algo sirven estas denuncias de militares que cruzan la frontera a Colombia es para sorprender y despertar a seguramente algunos actores en la comunidad internacional que se resistían a creer esta grave realidad, Sí. pero que ahora es evidente ante los ojos del mundo y que creo que tiene alarmados a la mayoría también.
Miguel, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Quiero ir a una nota de uno de nuestros corresponsales, pero posterior a ella te quiero hacer una pregunta. Para que esté en contexto, quiero hablar de los hospitales venezolanos que continúan sumergidos en una profunda crisis luego de que Maduro impidiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Los médicos y las enfermeras señalan que las cifras de fallecimiento por falta de insumos, de medicamentos, son alarmantes y exigen que Michelle Bachelet deje de reunirse solo con representantes del régimen venezolano y constate la situación. Luis Alejandro Laya tiene un informe. Estamos hablando que en Venezuela mueren 7 niños semanales por desnutrición. Hablamos de que en Venezuela mueren 9 pacientes de VIH positivos porque no tienen retrovirales. Hablamos de que en Venezuela nuestros pacientes oncológicos tienen que esperar meses en una cama o en su casa para ver si hay un turno donde estos diagnósticos de inicio culminan en catastróficos porque no se le dio atención inmediata. Hablamos que lamentablemente una mujer embarazada que esté en trabajo de parto tiene que por lo menos recorrer 6 hospitales para poder solucionarle. Estas son algunas de las cifras de la crisis que enfrentan los ciudadanos en el sistema de salud venezolano. Los médicos y las enfermeras denuncian que no hay insumos para salvar vidas y rechazan que se haya impedido el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Vimos lamentablemente los hechos ocurridos el pasado 23 de febrero, donde no solamente fallecieron 5 venezolanos, sino hubo montones de venezolanos heridos. Y hoy por hoy continúa muriendo el pueblo venezolano por culpa de un usurpador que no permitió el ingreso de medicamentos, de alimentos a nuestro pueblo. Estamos frente a una emergencia compleja, causada por el despropósito, causada por la negligencia manifiesta de un Estado fallido, en donde solamente está en riesgo la vida de los venezolanos que no tienen alimentación, que no tienen medicamentos, que no tienen seguridad, que no tenemos vida, que no hay calidad de vida. Señalan que ante esta actitud de Maduro, las muertes de los pacientes recaen en su responsabilidad porque la Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida. Porque la Constitución es clara cuando establece que el Estado debe garantizar el derecho a la vida de los pacientes, el derecho a la vida de los venezolanos, cosa que este gobierno o este desgobierno no ha cumplido. Además denunciaron que fue una mentira la supuesta ayuda humanitaria recibida de Rusia y enviada a 3 de los principales hospitales de Caracas. No la han visto. Esos recintos continúan sumergidos en la escasez y la gravedad de la crisis. Usted mencionó 3 hospitales. Tengo que decirle que usted ha mentido al país. Aquí no ha llegado ayuda humanitaria. No podemos seguir permitiendo que la salud sea un show publicitario, porque hay vidas que se están perdiendo. Viene a decir que no hay crisis humanitaria, que no hay emergencia, pero aceptó ayudas de otros países porque eso sí quiso, ¿no? También instaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que visite el país. No con la propuesta de Jorge Arriaza, sino de forma independiente, para que pueda ver la realidad que vive la nación. Venga a Venezuela no con una visita guiada, venga a ver cómo nos reprimen en Venezuela, cómo hay en este momento dirigentes gremiales y sindicales presos, cómo se está destituyendo al personal salud porque estamos exigiendo la vida de nuestros pacientes. Venga a Venezuela, señora Bachelet, para que vea niños comiendo de la basura, para que vea mujeres embarazadas con problemas de desnutrición, para que vea ancianos en estado de abandono. Además del llamado a Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos para que visite el país y constate la situación, también piden a la comunidad internacional que continúe presionando para que se haga el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Aseguran que el personal calificado está en el país, pero que se necesitan los insumos para poder salvar vidas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Quiero regresar con Miguel Velarde, economista, director de la consultora política Alfa Políticos. Miguel, ¿por qué Bachelet no termina de concretar su visita a Venezuela? Esa pregunta que me haces es tan difícil de responder, Yania, porque la verdad es que para mí es incomprensible, no solamente que Bachelet, sino que otras personas que han vivido, han sufrido y han padecido algo muy similar a lo que están padeciendo tantos venezolanos hoy en sus países, en su momento, con las dictaduras de su época, como Pepe Mujica y otros y muchos otros, hoy sean tan indiferentes y tan indolentes ante el sufrimiento de los venezolanos. Muchas veces uno puede pensar, bueno, es que no saben lo que uno sufre, por eso no se identifican, pero es mucho más difícil justificar la actitud de gente como la de Bachelet, que ha vivido en carne propia lo que es la persecución, la tiranía, el abuso, etc. Es difícil saber, yo creo que va más allá de una terquedad ideológica, yo creo que quizás ahí hay deudas del pasado político. No nos olvidemos que Chávez personalmente ha sabido manipular y comprar conciencias
cuando tenía mucho dinero y mucho poder desde Venezuela, y eso ha hecho que hoy veamos un Uruguay con la posición que tiene, gente como Insulza en su momento desde la OEA y ahora también con posiciones incomprensibles, Michelle Bachelet desde un puesto tan clave en las Naciones Unidas, a una distancia todavía incomprensible de lo que ocurre en Venezuela. Veamos qué pasa en los próximos días, pero con toda honestidad yo te digo, a veces es mejor que ciertos actores del mundo, sí, incluido el Papa Francisco en este tiempo, se mantenga alejado si es que se va a acercar para llevarnos por caminos que no son la solución, como los diálogos o elecciones farsantes o ese tipo de cosas, ¿no? Pues Miguel Velarde, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a ti por la invitación, un placer estar con ustedes como siempre. Vale, buena tarde. Seguimos.